Si hay algo que siempre vivimos nosotros constantemente, son los cambios. Siempre hay cambios en nuestra vida. Y no solamente de manera personal, sino en nuestra cultura también. Las cosas cambian a pasos agigantados constantemente. Las modas cambian, la política y los políticos cambian también, la tecnología cambia, cada mes sacan o cada día sacan tecnologías nuevas, cada año se renueva tu teléfono también. Siempre hay cambios constantes, situaciones y cambios de manera general, cultural y también personal que van en cierta manera cambiando y transformando nuestra vida y nuestro diario vivir. Pero ¿cuántos de esos cambios son verdaderamente profundos y significativos? Más allá de que hay muchos cambios, no todos tienen el poder de cambiarnos o de transformarnos de una manera profunda o de una manera significativa. Claro que sí hay situaciones en la vida como enfermedades graves, como a veces la muerte de un ser querido, o accidentes, o situaciones difíciles en la vida que cambian el rumbo de nuestra vida. Algunas son buenas, otras no son tan buenas, aunque al fin y al cabo sabemos de que Dios todo obra para bien, pero no todos los cambios que suceden a diario son tan profundos o tan transformadores. Bueno, déjeme contarle que en el año 2010 hubo un acontecimiento que estuvo muy escuchado en las noticias. Y el mundo entero fue testigo de un acontecimiento que cautivó muchos corazones en todo el planeta Tierra. Pero más allá de que fue algo que cautivó a nosotros, fue un cambio muy significativo específicamente para 33 personas. Resulta que en una mina en el desierto de Atacama, en Chile, seguramente ustedes escucharon esa noticia, 33 mineros quedaron atrapados después de un derrumbe en la mina a más de 700 metros bajo tierra. Quedaron completamente aislados, a oscuras, rodeados de una oscuridad absoluta, con una incertidumbre total de no saber qué iba a pasar con sus vidas. Que si los iban a encontrar o si ese era el final para siempre de sus vidas. Su vida estaba cambiando en ese mismo instante. Durante 17 días no tuvieron ninguna noticia del mundo exterior. Vivieron en una total incertidumbre sin saber si los iban a poder rescatar. Imagínense, el aire empezaba a hacerse más escaso, más denso, les costaba cada vez más respirar. La comida tenían que empezarla a fraccionar porque no sabían por cuánto tiempo iban a estar ahí y la comida no les iba a alcanzar. La desesperación que tenían ellos era verdaderamente horrenda. Pero entonces, ahí mientras ellos estaban enterrados 700 metros bajo tierra y cuando parecía que todo estaba perdido, ellos pudieron ver en el techo un pequeño agujerito, un pequeño hoyo en el cual estaba entrando la mecha de un taladro. Y ese pequeño acto les dio esperanza porque estaban a punto de ser rescatados. Ellos se alegraron de una manera extraordinaria y ese pequeño taladro fue una esperanza que cambió su situación de manera rotunda. Los esfuerzos para rescatar esos 33 mineros movilizaron todo el planeta Tierra. El mundo entero se movilizó para poder rescatarlos. Y 69 días después de haber sido enterrados bajo tierra, estos hombres volvieron a la superficie y vieron la luz del día nuevamente.
Qué maravilloso debe haber sido ese momento. Y está en las noticias, tú lo puedes ver en YouTube, todavía está ahí todos los videos de cuando ellos salían de la tierra, se encontraban con sus familiares, podían ver otra vez la luz. Fue un cambio maravilloso para ellos, literalmente de estar enterrados a salir básicamente nuevamente a la vida y a la superficie. Creo yo de que de alguna manera nosotros también necesitamos esa clase de cambios en nuestra vida. Cuando nosotros no conocemos a Jesús, estamos en muerte, dice la palabra. Que estamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de conocer de Jesús. Que estamos atrapados en la oscuridad. En la oscuridad del pecado, en la oscuridad de las circunstancias, de las emociones, de las decisiones y aún conociendo a Jesús. Hay muchas veces que nuestras decisiones, nuestras emociones y circunstancias nos mantienen en la oscuridad, nos mantienen atrapados y muchas veces esperamos y anhelamos de una manera profunda que haya un cambio en nuestra vida y a veces tarda en llegar ese cambio y a veces no encontramos esperanza, no encontramos esa luz de esperanza en nuestras vidas. Déjame decirte que la Navidad consiste justamente en ese cambio y en esa esperanza. En la Navidad celebramos ese rayo de luz que llegó en forma de niño en un pesebre que es Jesús. Eso celebramos en Navidad, en la esperanza de la vida a través de Jesús. La historia de la Navidad es una historia de cambios. De oscuridad, como se encontraban esos mineros, a la luz, como se encontraron 69 días después de haber estado enterrados. La Navidad es una historia de cambios profundos. Y el profeta Isaías, en el Antiguo Testamento, siglos antes de que sucediera la Navidad, que sucediera el nacimiento de Jesús en Belén, nos habló acerca de ese cambio que Jesús traería al mundo entero. Nos habló de cómo iba a ser ese cambio y lo profundo que iba a ser, que iba a cambiar por completo no solamente nuestra vida, sino la historia de toda la humanidad. Jesús vino a traer cambio a tu vida. Cambiar, a transformar tu vida, a revertir la situación, a sacarte de lo profundo de la oscuridad y traerte a la luz. Sacarte de la esclavitud y darte libertad, sacarte de la muerte para darte vida. Eso vino a hacer Jesús y eso celebramos en la Navidad. Isaías, como les dije, nos cuenta esta historia. En Isaías capítulo 9 nos narra eso que había de venir. Del versículo 1 hasta el versículo 7, gracias, nos narra justamente esta historia. Quiero que lo leas y que puedas ahí seguirlo en la pantalla también. Isaías capítulo 9, versículo 1 en adelante, dice: sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino, que va al Jordán, al mar, será llena de gloria. El pueblo que caminaba en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en la tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se divide el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin.
Reinará con imparcialidad y justicia y desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Es un pasaje muy conocido y que estoy segurísimo que en cada una de las iglesias o en la gran mayoría de las iglesias durante esta época se compartirá también. Porque nos narra justamente la importancia y lo que vino Jesús a hacer a través de su nacimiento. Dice la palabra de que Él vino a hacer un cambio. Y creo que esa debe ser la palabra clave que en el mensaje de hoy tenemos que llevarnos. Dios vino a hacer un cambio. Y la Navidad es una historia que cambió por completo. Tú dirás, ¿cambio? ¿Por qué cambio? Muchas veces nos gusta, ¿verdad? El status quo, la normalidad, la pasividad, y a veces no somos muy fanáticos tal vez de los cambios, pero en realidad hay una necesidad de cambio. La humanidad necesita constantemente un cambio en medio nuestro. Es interesante notar que durante el Antiguo Testamento, cada vez que había una profecía acerca del Mesías, Dios levantaba un profeta para que esa profecía, en momentos en los cuales el pueblo se encontraba en su peor situación, cuando se encontraban en la esclavitud, Él les enviaba un profeta para decirles, va a venir el Mesías. El Mesías llegará en algún momento. Cuando se encontraban en guerra, cuando se encontraban en muerte, en pecado, en idolatría, Dios levantaba un profeta para que venga a dar una palabra, una esperanza acerca de la venida del Mesías. Siempre que había momentos, esos momentos claros del anuncio de Cristo, del Mesías, de Jesús, fueron hechos en momentos donde el pueblo pasaba por situaciones muy difíciles. Por eso que creo que el día de hoy es cuando más necesitamos hablar acerca de Jesús, compartir acerca de Jesús, compartir de su amor, invitar a las personas a conocer del amor de Jesús a través de la iglesia, a través de nuestras acciones, de nuestras palabras, invitar a las personas a que cada día conozcan más a Jesús. Porque verdaderamente vivimos situaciones y vivimos una temporada en la cual no hay muchas esperanzas afuera. La única esperanza está en Cristo Jesús. Está en el Señor, está en nuestro Dios. Por ende necesitamos esa urgencia de un cambio en nuestra cultura, en nuestra sociedad. En estos primeros pasajes que leímos de Isaías capítulo 9, versículo 1 en adelante, en estos primeros pasajes nos habla que no solamente la necesidad de un cambio, sino de cómo será ese cambio también. Porque podemos decir, va a venir un cambio, pero si no decimos exactamente cómo será ese cambio, como que no sabemos si va a cambiar las cosas para peor o para mejor. Pero sin embargo, Dios nos dice que ese cambio que trae Jesús, cómo es y cómo Él obrará en medio de nosotros. Nos da cuatro promesas específicas de cómo será ese cambio, cómo es ese cambio que viene a traer Jesús. Lo primero que nos dice es de que Él trae un cambio de la oscuridad hacia la luz. Un cambio de la oscuridad a la luz, dice el versículo 2, de que Él lo hará. Cuando hay oscuridad, a veces es difícil que podamos ver, básicamente imposible que podamos ver cuando hay oscuridad. Cuando la oscuridad está total, no podemos ver por dónde andamos. Nos caemos, nos tropezamos y siempre el dedo pequeño del pie encuentra un mueble con cual golpearse, ¿sí o no? En la oscuridad así pasa siempre. Porque en la oscuridad no podemos ver, no sabemos a dónde vamos, no sabemos lo que tenemos al frente, no tenemos esa capacidad como seres humanos de poder ver en la oscuridad. Por ende, a veces es difícil avanzar o básicamente imposible. Pero no solamente podemos referirnos a la oscuridad física, a la oscuridad de apagar las luces, la oscuridad de la noche, sino también la oscuridad en nuestros corazones y en nuestra vida. Hay tanta gente que vive en oscuridad. Aquel que no conoce a Jesús vive en oscuridad. Sí, parece que sabe dónde va, parece que la tiene clara, pero en realidad no, para nada. Porque cuando estamos sin Cristo vivimos en oscuridad. Por eso la gente a veces anda tan desesperada.
La gente que no conoce de Jesús anda desesperada, que no sabe qué hacer, que no sabe dónde acudir, que no sabe dónde pedir ayuda. ¿Por qué? Porque vive en oscuridad. Muchas veces nosotros, cuando no sabemos a dónde ir, cuando no sabemos a dónde pedir ayuda o qué es lo que siguiente que tenemos que hacer, tenemos que analizar nuestra vida y decir, ¿estoy viviendo en Cristo? ¿Estoy viviendo como Dios quiere que viva? ¿Estoy obedeciendo a Dios, siguiéndolo a Él? ¿Estoy tomado de su mano, siguiéndolo a Él? ¿O simplemente estoy alejado de Él? Porque si estoy alejado de Él, estoy en oscuridad. Y me voy a tropezar, y me voy a caer, y no voy a poder avanzar. El mundo en este momento se encuentra en oscuridad. Las cosas no van para mejor. Por más de que uno quiera tener mucha esperanza y mucha fe, pero en realidad la Biblia nos dice que las cosas no van arreglándose. Y cada vez en el mundo van de mal en peor. No solamente acá en nuestro país, en este país o en nuestros países, sino en el mundo entero. El mundo está en oscuridad. Cada vez menos personas se acercan a Jesús. Cada vez más personas se alejan de Dios. Estamos viviendo una temporada de oscuridad en el mundo, pero el pasaje nos habla de una oscuridad mucho más profunda, de no solamente cuestiones políticas o cuestiones económicas o crisis económicas. Él nos habla de una oscuridad más profunda todavía, que es el pecado. La oscuridad del pecado, la rebelión, la idolatría. Son grandes oscuridades que no permiten que podamos avanzar en nuestra vida espiritual, que no nos permiten poder acercarnos a Jesús, que nos paralizan. Cuando uno vive en pecado, cuando uno vive alejado de Dios, uno no ve la salida. Uno no encuentra esperanza y a veces trata, intenta y busca, pero cuando vivimos en pecado no encontramos esperanza en nada más que en Dios. Y pensamos que siempre va a ser así, pero en realidad tenemos que clamar a Él y tenemos que buscar a Él. Y Él es el único que puede sacarnos, como dice este pasaje, que vino a sacarnos de la oscuridad hacia la luz, de las tinieblas hacia la claridad. El pasaje nos dice que no siempre vamos a vivir en oscuridad, que tú y yo podemos conocer la luz, que el mundo puede conocer la luz hoy a través de Jesús. Esa luz que alumbra nuestra vida, esa luz es Jesucristo. Y en esta Navidad tenemos nosotros que dar a conocer verdaderamente lo que Dios hace en la vida de aquellos que se rinden a Él, que se entregan a Él, que le buscan a Él. Cuando uno vive alejado de Dios, en pecado, vive en las tinieblas, dice la palabra, que no le pertenece a Dios. Por eso Juan capítulo 8, versículo 12 dice, Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, dijo Él. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es lo que hace Jesús. Trae luz a nuestra vida. Pero si tú lees el pasaje bien en Isaías capítulo 9, versículo 2, dice de que el pueblo que caminaba en oscuridad verá una gran luz. Dice que Jesús no es simplemente una lucecita como cualquiera de estas que vemos en el arbolito, ¿verdad? Que simplemente están para adornar, para distraernos un rato, para ponernos bonitos. No. Es una luz que ilumina, una luz que transforma, una gran luz, dice, que es efectiva en nuestra vida. Si tú ves tu vida oscura o tu futuro oscuro, no sabes exactamente para dónde, no dejes de hoy buscar de Cristo. No te vayas de este lugar sin aceptar la luz que Él tiene para ti. Él es la luz del mundo. No es ningún gobierno, ni nada, ni ningún prosperidad que pueda existir en el mundo que va a traer luz. Solamente es Cristo, la luz del mundo. Pero hay otro cambio también que dice este pasaje que Jesús trae en la Navidad. No solamente de la oscuridad a la luz, sino que dice el versículo 3 que también trae un cambio de la tristeza a la alegría. Dice, harás que crezca la nación de Israel, el versículo 3, y sus habitantes se alegrarán ante ti, como la gente que se goza en la cosecha, como los guerreros cuando se dividen el botín. Una tristeza, un cambio de tristeza a alegría.
Toda situación difícil, lo primero que hace es afectar nuestro estado de ánimo y produce tristeza. Cuando pasamos situaciones difíciles, enfermedades, crisis en la familia o en las finanzas o en los negocios o donde sea, siempre lo primero que hacemos es entristecernos, produce tristeza las situaciones difíciles. Y si tú miras los rostros de las personas que pasan situaciones difíciles o los rostros de las personas que no conocen de Jesús, tiene una tristeza profunda. Sí, parecerán muy contentos y que todo de pronto lo tienen bien, pero en lo profundo hay una tristeza, hay un vacío que solamente Dios puede cambiar. Cuando los problemas llegan a nuestra vida, lo primero que afecta es nuestro rostro. Y a veces no podemos evitarlo, por más que queremos sonreír, nos cuesta, porque afecta nuestro estado de ánimo, la tristeza de las situaciones. Y es obvio porque a nadie le gusta o nadie se va a poner contento de quedarse sin trabajo o de enfrentar un problema o de enfrentar situaciones difíciles en la familia o enfrentar una enfermedad. Obviamente que nos vamos a entristecer, eso es obvio. Incluso cuando hay problemas, llega a tal punto de que cuando hay problemas y dificultades, hay más peleas en la familia, más peleas con los amigos, más peleas en el matrimonio. La tristeza lo que hace es llevarnos cada día más y más a la depresión, una de las mayores enfermedades que puede existir, porque es una enfermedad que afecta no solamente lo físico, sino el alma, el espíritu, el corazón. La tristeza trae desesperanza, de creer que no hay salida, de creer que no hay solución, que todo está perdido, que no hay nadie que nos pueda sacar del hoyo, así como se encontraban esos mismos mineros que les conté la historia del principio. Nadie debe haber estado contando chistes ahí, nadie se debe haber estado riendo en ese momento. Seguramente estaban todos tristes porque su vida se estaba terminando ahí. Pero la Biblia nos cuenta de que Cristo vino a cambiar esa tristeza en alegría, en gozo, en felicidad. La Biblia nos dice de que no todo está perdido, que aun cuando hay momentos difíciles que traen tristeza a nuestra vida, en Cristo podemos encontrar esperanza. En Cristo podemos encontrar alegría y gozo. No quiere decir que las situaciones van a cambiar de un día para otro, pero sí Cristo nos va a dar esperanza de que aún cuando estamos en el hoyo más profundo, Él puede rescatarnos. Él nos sacará de ahí. Ahí hay esperanza en el Señor. Para ti que estás triste, para ti que estás pasando una situación difícil, hay esperanza en el Señor. Él va a transformar todo llanto en alegría, toda tristeza en esperanza. Acá este pasaje, Dios a través del profeta Isaías compara la alegría con dos cosas muy particulares. La primera lo dice en el versículo 3, de que se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha. Como la gente se goza cuando levanta la cosecha. Compara la alegría con ese momento en el cual recibes el fruto de tu trabajo. Es como cuando recibes tu cheque o te entra el depósito o aún mejor cuando entra en el banco el reembolso de los taxes. Ahí se pusieron contentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que hace es traer alegría a nuestro corazón, ¿verdad? Nos da esperanza, nos dice, bueno, está bueno, ahora voy a poder pagar lo que tengo que pagar o comprar lo que tengo que comprar. O bueno, trabajé todo este tiempo, trabajé toda esta semana, ahora tengo el fruto, la cosecha de mi trabajo. Y pasa exactamente lo mismo, dice que compara con esa alegría, pero aún más grande obviamente la alegría que trae Dios. Pero dice que la compara con esa alegría, ¿verdad? Como se alegran en la cosecha. Pero también lo compara con una alegría más buena todavía. Dice el mismo versículo 3, como los guerreros cuando se dividen el botín. Otra versión dice, cuando los guerreros regresan a su casa. Resulta que después que los guerreros ahí en esa época bíblica, los soldados se iban a la guerra, se iban por semanas, meses, a veces años para estar en el campo de batalla.
Y no es como ahora que sus familiares podían estar al tanto de lo que pasaba. No, en aquella época no sabías si tu familiar que estaba en la guerra estaba vivo o ya no. Pero cuando regresaban, qué alegría que había, ¿verdad? Alegría, ¿por qué? Porque se repartían el botín, es decir, que había lo que habían ganado la guerra, pero también estaban vivos. Yo creo que era el botín más grande, eso. No sé si usted ha visto esos videos de las personas, de los soldados que regresan de la guerra y sorprenden a sus familiares. Están buenísimos, ¿verdad? Uno lo hacen llorar esos videos, ¿verdad? Cuando están tomándose la foto, así, de pronto aparece por atrás el soldado que va a la escuela de sus hijos, ¿verdad? Que volvió de años de estar, vaya a saber en qué parte del mundo, y vuelve y se encuentra con sus hijos. Es una alegría que tú dices, wow, qué fabuloso, no hay nada más importante en ese momento. Esa alegría de ver volver a aquel que estaba en la guerra, aquel que estaba en una posición difícil, que su vida corría riesgo y poder verlo y abrazarlo y compartir ahí. Dice que esa clase de alegría y aún más profunda es la alegría que Dios vino a traernos a través de Jesús. Una alegría que transforma, que da esperanza, que cuando parecía que todo estaba perdido, viene y nos da esperanza. La alegría que Cristo viene a darnos es mucho mayor porque Él quiere llenarnos de gozo. El Salmo 30:11 dice, has cambiado mi lamento en baile. Has cambiado mi lamento en baile. Es decir, mi tristeza, mi gozo, mi tristeza, mi llanto, en alegría, en fiesta, en baile. Eso es lo que quiere hacer Dios. Eso es lo que vino a hacer Dios. De eso se trata la Navidad. La Navidad es la historia que cambió todo. Todo, absolutamente todo. De la oscuridad a la luz, de la tristeza a la alegría. Y luego el versículo 4 nos dice también de que cambió todo de la esclavitud, nos sacó de la esclavitud a la libertad. Versículo 4 dice, pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor tal como lo hiciste cuando destruiste el ejército de Madián. Dice que Él nos saca de la esclavitud. Los problemas, la depresión, las circunstancias, las dificultades, las crisis, lo que hacen es mantenernos esclavos. El pecado nos mantiene esclavos. Eso es lo que hace el pecado en el ser humano. Por eso es tan difícil salir. Por eso para el ser humano es imposible salir. Por eso es que vino Jesús para sacarnos y liberarnos del pecado. Pero cuando intentamos por nuestra fuerza, no sé, tal vez usted sea demasiado santo, pero yo no soy tan santo como usted, pero hay situaciones en mi vida que me han costado muchísimo y que hasta el día de hoy me siguen costando muchísimo salir. Porque la comodidad, el pecado, las dificultades y las circunstancias te mantienen esclavo, preso. Eso es lo que hace el pecado. Por eso a veces decimos, bueno, pues ya cambia o deja de hacer eso. No es tan fácil porque el pecado verdaderamente nos esclaviza. El vicio verdaderamente esclaviza. Entonces por eso es tan difícil salir de ahí. De la situación de desesperación. Muchas veces son situaciones que, por ejemplo, las deudas muchas veces nos esclavizan también. El trabajo excesivo nos esclaviza también. El orgullo nos esclaviza, el rencor, la culpa nos mantiene esclavos. Pero Dios dice en su palabra que Cristo vino a sacarnos de esa esclavitud a la libertad. Tú podrás decir tal vez, yo no soy esclavo, yo soy libre, vivo acá en este país libre. Aguante la libertad. Pero en realidad la palabra dice de que cuando estamos lejos de Cristo y cuando nos enfocamos solamente y ponemos nuestra mente en las situaciones, dificultades y problemas, estamos siendo esclavos de esas situaciones. Jesucristo lo dijo claro en Juan capítulo 8, cuando se enfrentó a los religiosos de la época, les dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muchos de ellos le respondieron y le dijeron, nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie.
Yo creo que a esa gente le faltaba un poquito de historia, aunque eran los más conocedores de la historia, porque eran israelitas y habían sido esclavos por muchísimos años. En Babilonia, en Egipto, y estaban siendo esclavos de Roma en esa época básicamente. Es decir, de que si habían sido esclavos, dice, ¿cómo tú dices que seréis libres? Y Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso nos dice que cuando conocemos la verdad, que es Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando conocemos la verdad, somos verdaderamente libres. En Él puedes encontrar libertad. Todos pasamos batallas que tal vez no las exteriorizamos, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, en nuestra intimidad. Situaciones y batallas que tal vez ni siquiera la persona que más te conoce, como tu cónyuge, o tus padres, o tu mejor amigo, o tus pastores conocemos. Tal vez no los conocemos. Pero ahí Dios puede liberarte. Ahí Dios puede darte la victoria en esa batalla. Él puede sacarte de esa esclavitud. Él puede darte verdadera libertad, pero tienes que confiar en Él. Solo en Él. No hay otra forma. Él es el que vino a sacarte de la esclavitud a la libertad, a darte esperanza, de la oscuridad a la luz, de la mentira a la verdad, de la tristeza a la alegría. Y este pasaje nos da una enseñanza bien grande y nos cuenta cómo es ese agente de cambio. ¿Quién es ese agente de cambio? Nos dice de que Jesús es el que produce el cambio en nuestras vidas. Y nos dice exactamente cómo es Él. Y no vamos a profundizar mucho porque hay una gran enseñanza en el versículo 6 en adelante y podemos pasar toda la temporada navideña. Tal vez el año que viene lo hagamos, en toda la temporada navideña prediquemos solamente acerca de este versículo 6 porque nos dice cómo Jesús viene a obrar a nuestra vida. Pero no quiero dejarlo pasar por alto y quiero invitarte a que te pongas de pie el día de hoy para que juntos podamos leerlo. Dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Nos dice que necesitamos ese cambio. Todo este pasaje nos habla acerca de ese cambio. Y en el versículo 6 empieza diciendo pues. Es decir, en otras versiones dice ¿por qué? Es una transición, ¿verdad? Una conjunción, algo que nos dice, necesitamos este cambio, hace falta un cambio, y el que trae el cambio es Dios. Es la respuesta, esa respuesta a la necesidad del ser humano está ahí en ese versículo, en esas pocas palabras, pero tan profundas y que de grandes enseñanzas. Nos dice que 2000 años, que hace 2000 años nació en un pesebre, ese que sería el que verdaderamente cambiaría nuestras vidas, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y le da varias nombres o cualidades. Dice que Él es un consejero maravilloso, un admirable consejero, dice otras versiones también. Que Él es fuerte, que Él es un Dios fuerte, que Él es nuestro Padre eterno, no Padre que por un ratito, por un tiempo que abandona, Padre eterno. Dice que Él es príncipe de paz, que Él trae la paz a nuestra vida. Quiero invitarte, que hoy dejes que Dios obre en ti, que este que describe el profeta, que es Jesucristo mismo, pueda obrar en tu vida, trayéndote consejo, dándote fuerza, mostrándose como tu Padre en tu vida, trayéndote paz, porque Él es el príncipe de paz. Deja que hoy obre Dios en tu vida, que Él sea ese agente de cambio en tu vida. Yo creo que es un poco difícil de resistir esta oferta que el Señor nos hace, este ofrecimiento que el Señor nos da, donde Él nos dice, yo puedo hacerlo, yo puedo sacarte de ahí. Yo puedo cambiar no solamente tu situación,
sino que yo puedo cambiar la situación de este mundo también. Solamente tienen que creer en mí, dice Jesús. De eso se trata la Navidad. Se trata de reconocer que Dios vino a cambiar la historia de la humanidad, y aún más profundo y más personal también, Dios vino a cambiar mi historia, tu historia, mi vida, tu vida. Dejemos que Dios obre en nosotros. Ora conmigo, amado Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque cuando nos encontramos sin esperanza, podemos mirar a ti. Cuando nos encontramos, Señor, enterrados en el lodo, dice tu palabra que tú eres esa luz de esperanza. Cuando nos encontramos, Señor, sumergidos en la tristeza, en la depresión, en las dificultades, circunstancias, enfermedades, Señor, en los diagnósticos de muerte, Señor, ahí en ti podemos encontrar esperanza. Señor, tú eres quien alegra nuestro rostro. Tú eres la luz de nuestra vida. Señor, tú eres quien nos da verdadera libertad. No como el mundo la da. Una libertad superflua, una libertad temporal, una libertad engañosa, sino que tú nos das verdadera libertad en ti, Jesús. Libertad para buscarte, para adorarte, para poder hacer tu voluntad, caminar en tus caminos, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque en ti somos libres. Gracias, Jesús. Obra en nuestra vida como nuestro consejero, como nuestro príncipe de paz, como nuestro Padre, como nuestro Dios fuerte, Señor. Exáltate cada día más, Señor. Señor, úsanos para poder llevar también tu mensaje esta Navidad a donde sea que vayamos, Dios. A cada rincón de nuestra ciudad, en nuestro trabajo, en la escuela, donde sea que estemos, Señor. Que podamos seguir llevando este mensaje transformador, Señor. Este mensaje de esperanza, este mensaje de cambio que el mundo necesita, que nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos, compañeros de trabajo necesitan, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos para ser ese instrumento tuyo, Señor. Cámbianos y úsanos también para que otros sean cambiados a través del testimonio. Transfórmanos y úsanos para que muchos, Señor, sean transformados a través de tu poder en nosotros y a través de nosotros, Señor. Gracias. Gracias, poderoso Jesús, porque tu amor infinito está en medio nuestro. Porque esta Navidad te celebramos a ti y solamente a ti. En tu nombre oramos, Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Aleluya. Iglesia.